Buenas noches. Bendiciones, bendiciones para todos. De pronto les voy a pedir el favorcito de que se acomoden hacia acá. Vamos a hacer unas proyecciones, ¿sí?, en el video BIM. Y de entrada pues aparece una preguntita, y con base en esa pregunta vamos a trabajar el tema en esta noche. Amén. Bueno, Dios me los bendiga. Un saludo cordial a toda la audiencia, un saludo bien especial y fraternal a toda la teleaudiencia, a todos los cibernautas que están detrás de sus receptores escuchando este mensaje, escuchando la palabra de Dios, que en sus corazones y de corazón han querido abrirlos para que la obra maravillosa del Omnipotente se haga una realidad en sus vidas y en nuestras vidas. Bueno, como yo no voy a ser el que va a ministrar, sino que va a ser el Espíritu Santo, y ese es mi deseo ferviente, no ser yo, sino que sea el Señor ministrando y haciendo las correcciones acá mismo, porque de eso se trata. Entonces vamos a darle la bienvenida a Él y para que Él ministre de una forma especial. Amén. Bueno, mi Padre eterno, estamos hoy delante de tu presencia con un deseo ferviente, mi maravilloso Señor, de que tú vengas, bendito Dios, a nuestro encuentro, para que tú te manifiestes de una forma especial en nuestras vidas, que tú en esta noche nos sorprendas, que tú en esta noche, bendito Dios, nos des tu consuelo, nos des libertad, mi maravilloso Señor, y nos enseñes a caminar en tus caminos, en tus preceptos, en tus mandatos y en tus estatutos. Clamamos a ti, amado Espíritu Santo de Dios, para que te glorifiques de una forma especial en nuestras vidas, Santo de Israel, reconociendo, bendito Dios, reconociendo que tú, amado Espíritu Santo de Dios, conoces los pensamientos íntimos y profundos de nuestro Padre eterno, y más aún conoces nuestros propios pensamientos, nuestros sentimientos. Tú conoces nuestra verdadera necesidad. Tú sabes, bendito Dios, la razón por la cual hoy estamos aquí. Amado Espíritu Santo de Dios, entregamos este momento en tus manos para que tú te glorifiques, mi maravilloso Señor, para que tú siembres tu palabra en nuestras vidas, para que seas tú formando en cada uno de nosotros la mente y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eres el amado, te anhelamos, Señor, te anhelamos, anhelamos que tú te glorifiques de una forma especial. Ese es nuestro deseo, Señor. Queremos compartir, bendito Dios, el resto de nuestras vidas, bendito Dios, de tu lado, caminando contigo, permitiéndote, amado Espíritu Santo de Dios, que empieces a cambiar nuestros corazones, que a través de la palabra de Dios, como espada de doble filo, circuncide, bendito Dios, nuestra alma, circuncide nuestro corazón, bendito Dios, y empieces a sacar toda impureza, Señor, que haya en nuestras vidas, que nos impida caminar conforme a tu voluntad preciosa, maravilloso Señor. Este es tu culto, esta es tu reunión. Te damos entrada para que tú te glorifiques, Señor, porque fue tan grande el sacrificio, bendito Dios, que hizo el Padre amado por cada uno de nosotros, que entregó a su Hijo unigénito para morir por nosotros, y para que a través del amado Espíritu Santo de Dios, para que a través de la sangre de Cristo Jesús pudiese descender el amado Espíritu Santo de Dios y hacer una nueva alianza en nuestras vidas, para que seas tú directamente formándonos, para que seas tú directamente instruyéndonos, mostrándonos el camino que debemos de caminar y de recorrer en ti, mi maravilloso Señor. Te damos gracias por tus misericordias y tu fidelidad. Te damos gracias porque nos has dado vida, porque nos has dado salud. Te damos gracias porque nos has permitido estar hoy delante de tu presencia, maravilloso Señor. Precioso Señor, gracias por tus misericordias, gracias por tu fidelidad, y en tu presencia, Hashem de los ejércitos, quedamos. Amén. Bueno, empezamos con una pregunta, ¿sí? Y yo creo que esta pregunta todo cristiano la puede responder. ¿Aquí quiénes son cristianos? O sea que cualquiera me puede responder esta pregunta, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué quiere Yahweh, Dios, de ti? Entonces, vamos a traer el micrófono, vamos a hacer esto de forma muy interactiva, vamos a participar todos, porque el Señor y el Espíritu Santo de Dios se mueve a través de su pueblo, ¿o no? Entonces yo no soy el que va a dar la enseñanza, sino que va a ser el Espíritu a través de cada uno de nosotros, ¿amén?
Entonces vamos a empezar con esta pregunta. ¿Quién quiere responder? ¿Quién dijo yo? Por acá, ministra Elide, Dios me la bendiga. ¿Qué quiere Yahweh de ti? Buenas noches. Muy buenas noches. La pregunta está cuando dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón, o sea, tus pensamientos, tus deseos, tus anhelos. Yo creo que ahí se responden gran parte de esa pregunta. Amén, 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 amén. Vamos por muy buen camino. ¿Quién más quiere opinar? Dame, hijo mío, tu corazón, tu alma, tus pensamientos. Bueno, ministra, muy buenas noches. Señor, que tenemos que tener temor de Dios, es decir, Amén. respeto. El Señor quiere que lo respetemos, Amén. quiere que lo obedezcamos, que aprendamos a escuchar su voz para que hagamos su voluntad y quiere que lo amemos por sobre todas las cosas. O sea que es un grupo o un conjunto de cosas que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Así es. Amén. Amén. Bueno, entonces para llegar a poder dar la respuesta a esta pregunta, vayamos a Hebreos. Vamos a hablar un poco de lo que es la fe. Porque la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿De qué nos sirve a nosotros darle el corazón a Dios si no tenemos fe? ¿Serviría de mucho que nos entregáramos al Señor y no tuviéramos fe? ¿Serviría? Entonces, ¿qué es más importante, la fe o entregar el corazón a Dios? Amén. Pero hay personas, y aquí es donde vamos a empezar a desbaratar esos conceptos, y el Señor nos va a dar claridad en torno a ese aspecto. ¿Ustedes qué se imaginan del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? ¿Amaban a Dios? ¿Vieron las obras maravillosas del Señor? ¿Cómo abrió el mar? En unas versiones dice en 2, en otra versión dice en 12. Y por cada lugar pasó cada tribu de Israel. Amén. ¿Amaban a Dios? Pueblo de Dios, ¿amaban a Dios? ¿Sí? A ver qué dice el ministro Sotelo. Está interesante. El micrófono para que esto se vuelva bien bueno. Que el Señor los bendiga. Amén. Mientras el pueblo hebreo estaba en Misraín, lo que le llaman hoy Egipto, este Sí. pueblo vivió un tiempo, vivían muy felices allá, pero después les llegó la esclavitud. De hecho, ese pueblo amó a Dios, no todos como hoy día, porque todo se repite, ¿no? De un comienzo a los posteriores tiempos, no toda la humanidad ama al Señor. Porque si toda la humanidad amase al Señor, entonces todos iríamos por un mismo camino, buscando ¿a quién? Al Salvador. Bueno, entonces podemos concluir de que todos los cristianos no aman a Dios. ¿Estamos acertados? ¿Quién dice lo contrario? ¿Todos los que están aquí amamos al Señor? Bueno, está bastante bien. Y que así sea, en el nombre del Señor. Entonces vayamos a Hebreos 11. Pasamos la diapositiva, ministro Carlos, tan amable, qué pena molestarlo. Bueno, Mauricio. Entonces, apagamos la lucecita, ministra Elide. Entonces, nace otra pregunta. ¿Qué es fe? Y vamos a trabajar sobre ese concepto de lo que es fe. En Hebreos 11, 1 y 2 nos da mucha claridad de lo que es fe. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en Hebreos 11, en el versículo 1. Es pues la emuná, que es fe, y a su vez es seguridad, y a su vez es confianza. Amén. Es pues la fe, ¿en qué? En obediencia. O sea que hay una fe sin obediencia, ¿o me equivoco?
¿Hay fe sin obediencia en las cosas del Señor? Cuando el sicario va a matar a una persona y dice, a ese lo tumbo hoy, vulgarmente hablando, ¿tiene fe? ¿Qué dice el ministro Omar? ¿Tiene fe? ¿Sí? Sí, claro, tiene fe porque él está profiriendo algo que él considera que va a pasar. Ahora, que es una fe obediente, ahí está lo otro. Amén, es que es ahí donde tenemos que llegar. Hay muchas personas en el mundo y hay mucho cristiano que tiene fe, ¿sí? Pero el Señor lo complementa con fe obediente. Obediente, o sea, de acuerdo a lo que el Señor declara, yo me muevo. De acuerdo a lo que el Señor me dice, yo me muevo. Amén. ¿Los bebés tienen fe? ¿Un bebé de 1 año de nacido tiene fe? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Y cómo hace para caminar? ¿Cómo hace para caminar? Por instinto. Pero a su vez es algo que gira en torno a la fe, porque él ve a su papá que está caminando y él quiere colocarse iniesto, colocarse en pie. Entonces empezamos a comprender de que la fe en el Señor, bueno, ¿qué va a opinar el ministro Luciano? Buenas noches, amada iglesia, que el Señor los bendiga. Amén. Sino que lo que yo he visto en el proceso de los infantes Sí. es que ellos, el Señor nos dotó, ¿sí?, con un cerebro y con unas funciones específicas. Entonces, no sé si llamarle fe, porque de todas formas el niño lo que en algún momento ellos hacen es actos de repetición, ¿sí? Sí. Entonces, en el desarrollo y en el proceso del ser humano, lo que ahí sí, cuando ellos ya tienen un poco más de conciencia del espacio y de la visión, Amén. porque hasta cierto punto el niño ni siquiera desarrolla la dimensión, por eso hay tanto niño que a veces se ha tirado desde un edificio, porque para ellos la dimensión, No la logran. uno dice, es que boba, se tiró, no sé, es que no se tiró porque el niño no ha desarrollado. Entonces, no sé, que sea el Señor aclarándome si estoy equivocado, pero Ese es el plan, lo ese es el que, plan lo en el Señor. que, lo que yo he visto en el proceso del niño es que ellos van al principio de forma repetitiva y por instinto, ¿sí? Amén. Que es lo que explican. Entonces, ministro Luciano hace otra pregunta. ¿La fe dónde se encierra? ¿En el cerebro o en el alma? ¿O en el la mente, sí, en cerebro el o alma. el cerebro es el alma? No, pues la mente es el alma. ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién dice que es el cerebro y el alma es lo mismo? ¿Quién dice eso? ¿Quién opina eso? ¿Quién ejerce autoridad sobre el cerebro? ¿El alma o el cerebro? Entonces, ¿la fe en dónde está? ¿En el cerebro o en el alma? En el alma. Entonces empezamos ya a entender. Sí. ¿Amén? Ok. Entonces esa parte está ya en el alma. Y el alma empieza a hacer el movimiento para que el cerebro empiece a operar. ¿Amén? En conjunto con la sangre, que van a la par. ¿Amén? Entonces, empecemos a desglosar este primer versículo. Es pues la fe, pero la fe en obediencia. ¿En obediencia a qué? A la palabra en el caso de un cristiano. Porque hay personas que son formadas en instituciones que tienen fe y confianza en lo que le enseña el profesor. ¿O me equivoco? ¿Ustedes dudan de lo que el profesor les está enseñando es falso? ¿Ustedes pagan cierto dinero por estudiar qué carrera? Medicina. Y ustedes pagan para que el profesor les explique algo y referente a ese conocimiento empiezan a tener confianza en lo que el docente está diciendo para que ellos, cuando él a futuro vaya a hacer una operación, lo haga con fe. ¿De quién? ¿Del Señor? Entonces ahí tenemos que empezar a medir cómo se mueve la fe. Todo el mundo tiene fe. El asunto es en quién va a depositar esa fe. Amén. Entonces, en el contexto de la fe en el Señor, va en obediencia a lo que el Señor declara. Amén. Que es muy contrario a lo que el mundo explica.
Tengamos eso en cuenta. O en ciertos momentos se asemeja, pero en la gran mayoría de las cosas es contrario porque es el alma quien se encarga de dominar el mundo y en cierta medida es Satanás ahí influyendo. Tengamos ese aspecto en cuenta. Y es importante y fundamental ese aspecto, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y de qué nos sirve entregar el corazón a Dios si no tenemos fe? Fe obediente. Amén. Entonces toca ir acomodando las cosas, digamos que en su lugar. Sí, hay que darle el corazón a Dios y hay que amarlo con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser, pero primero hay que creer que Él existe, así como lo decía el ministro ahora, y creer que todo lo que Él declara es verdad. ¿Cierto? Bueno, entonces sigamos pues con el versículo. Es pues la fe en obediencia, siempre va amarrado a la obediencia, siempre, 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 ¿sí? La certeza de lo que se espera, una proyección a futuro. Lo pensamos aquí, lo maquinamos y definimos algo, tratamos de hacer como una proyección, una visión, ¿sí? La certeza de lo que se espera. Bueno, creo que a la gran mayoría les gustan los partidos de fútbol, ¿cierto? Bueno, coloquemos como ejemplo el Deportivo Cali y el Millonarios el próximo domingo. Entonces muchos tienen fe de que el Deportivo Cali va a ganar el partido y hace su proyección a futuro y dice va a ganar 3-0. ¿A quién le puso la fe? ¿A Dios o al equipo de fútbol? Entonces vemos que la fe es diferente, ¿cierto? Empecemos a entender eso. Y es una proyección a futuro y está convencido de que el Deportivo Cali va a ganar y va a ganar por ese marcador. Amén. Y lo hace y dice el complemento como fue de las cosas que acontecieron. O sea, lo dan por hecho. Se da por definido de que ese partido está ganado. Porque la fe es una proyección a futuro, creyéndolo como si ya fuera cierto, fuera ya real, ¿sí? Lo cual es evidencia de lo que no podemos ver. Amén. Es traer de nuestro pensamiento proyectado a futuro una realidad al presente que todavía no es, pero que va a ser por la fe que tenemos. Amén. En el verso 2, porque de esta manera alcanzaron buena honra a los antiguos. Entonces, ¿por dónde va a ser el camino para poder llegar a la presencia del Señor? A través de la confianza en Él, de creer en primer lugar que Él existe. Amén. Entonces, vayamos a la siguiente diapositiva. Ministro Carlos, qué pena. Porque la fe, que a su vez es confianza, y hay que amarrarlo con obediencia, y lo coloco de forma insistente, porque todos tenemos fe. Todos tenemos fe. El asunto es en quién depositamos nuestra fe. Si la depositamos en Dios. Dios dice, Gustavo, vas a hacer algo, estás en determinada situación. Gustavo, te quedas quieto. No hagas nada. Yo lo voy a hacer. Pero Gustavo, como tiene sus conceptos ya preconcebidos, empieza a pensar, no, si yo me quedo quieto, no me va a suceder. ¿Entienden? ¿Empiezan a comprender? Es como un artista que quiere ser un excelente músico, tener una excelente voz. El Señor dice, patatías, patatías, Jorge, te quedas quieto que yo me voy a encargar de resolver tu problema. En ese momento Él va a empezar a operar en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, en nuestra parte consciente, y nos va a dar la confianza necesaria para que podamos cantarle a Dios como se debe. Pero si nosotros empezamos a movernos a nuestra manera, de pronto las cosas van a suceder, pero no como el Señor quiere que sucedan de forma perfecta. Amén. Porque hay muchas personas que tienen aparentemente su vida bien, ¿sí? El Señor me está llevando pues a la iglesia de la Odisea, vayamos ahí.
Bueno, ¿qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14? Amén. Y escribe al ángel de la congregación del Mesías en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la manifestación de Dios, dice esto: yo conozco tu caminar y tus obras, que ni eres frío ni caliente, al menos si fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices tú, cree él, está convencido él, tiene fe en lo que él en ese momento es, ¿o no? ¿Están convencidos? ¿Estamos en lo cierto o no están comprendiendo más o menos? ¿Estamos bien? Sigamos leyendo. Soy rico, según él, y según la fe que tiene, y según la confianza que tiene, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cosas totalmente contrarias a lo que él cree y está convencido que está. O sea que empezamos a ver diferentes niveles de fe, porque la fe nos lleva a creer si estamos bien o estamos mal en determinada situación. Amén. Entonces él estaba convencido de que estaba bien, de que creía que en Dios estaba bien, pero realmente estaba totalmente torcido. Por eso el Señor nos lleva a esto. Amén. Apagamos la luz, ministra. Entonces, en el verso 3, por la confianza obediente entendemos que los mundos, o sea, la creación, el mundo físico como el mundo espiritual, amén, en esas dos dimensiones, fueron creados siguiendo las instrucciones por la palabra de Dios, y está subrayado, ¿sí? Fueron creados siguiendo las instrucciones por la palabra de Dios. Amén. O sea que todo se mueve de acuerdo a las instrucciones que el Señor nos da. Igualmente nosotros somos creación de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que ir al Señor para que Él nos instruya, y nosotros, con la confianza de que Él es real, empecemos a creer que lo que Él nos dice es la verdad y es para nuestra bendición. Amén. Ahora vuelve a hacerse la pregunta: ¿habrá mucho cristiano? Porque el asunto no es con los de afuera, el asunto es con los de adentro, ¿sí? Que realmente están caminando como el Señor quiere. Ahí es donde tenemos que empezar a hacer esa observación. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se había revelado, de lo que no se había visto. Nosotros tenemos que en el Señor caminar de esa manera. Nos cuesta un montón porque nosotros somos carnales, almáticos, ¿sí? Nosotros tenemos que ver para creer. Por eso es que se empezaron a desarrollar un conjunto de métodos, como el método científico, para poder llegar a descubrir cierta realidad. Amén. Pero esos métodos científicos que nos han venido enseñando nos han llevado a descubrir muchas cosas, ¿sí? Pero a la vez nos han ido apartando de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ya empieza el raciocinio de nosotros y el querer resolver las cosas a nuestra manera. Amén. Sin comprender y sin entender quién da las instrucciones para nosotros comprender lo que el Señor quiere y caminar como el Señor quiere, es en el Señor. Sí, vamos al verso 6. Pero sin fe, y de nuevo lo coloco ahí, obediente, es imposible agradar a Dios. Amén. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe. Y hay que creer de que Él es real. Él dice en su palabra: el enfermo va a ser sanado. Él dice en su palabra: el cojo va a saltar. ¿O no? ¿Y ustedes creen? Entonces el Señor nos lleva a eso, a empezar a creer, a tener esa plena convicción. Y yo soy el primero que me pongo en esa posición. Porque hay incredulidad.
Porque hay duda. ¿Y por qué se da la duda? Porque venimos con conceptos del mundo que nos han venido afectando y que no nos permiten caminar como el Señor quiere que caminemos. Porque la palabra del Señor dice, en los postreros tiempos harán obras aún mayores de las que yo hice. ¿Se ve? En la congregación, ¿se ve? ¿Quién dice sí? Porque es ahí donde el Señor nos lleva. Cuando el Señor dice, hay que meternos en el proceso de Dios y hay que empezar a creer. Personalmente conmigo, Gustavo, tú tienes que servirle a Dios. Pero yo digo, ¿yo cómo voy a servirle a Dios si yo no creo que el Señor levante a un cojo? ¿Cómo yo le voy a servir al Dios que aparece en la Biblia si yo mantengo con un conjunto de pastas en mi casa porque la medicina es la que me sana y no es el Señor? Cuesta, sí, cuesta un montón, porque el Señor tiene que cambiar nuestra manera de pensar. El Señor quiere hacer obras grandes con nosotros, pero quiere empezar a orar en nuestro ser, quiere empezar a limpiarnos para que su obra perfecta se haga. Como vamos, el Señor dice, por ahí no es. ¿Ustedes quieren que los ciegos vean? Entonces mandémoslos al médico, mandémoslos al oculista porque Él sí los sana, Dios no. Porque hay mucho cristiano que piensa así. Pensamos así, yo me incluyo. Entonces, en el Señor es un reto. ¿Sí? Nos devolvemos al anterior, ministro Carlos. ¿Sí? Entonces, para tener fe como el Señor quiere, hay que creer, hay que tener certeza, tomarlo como una realidad, la proyección. ¿Pero cuál proyección? La proyección que el Señor nos muestra, porque es en las instrucciones de Él, es en el mover de Él. Cuesta, sí, cuesta porque es empezar a creer en cosas que no vemos, pero esa es la naturaleza de Dios, exclusiva, y el Señor quiere colocar eso en nosotros. Por eso el Señor empezó a operar con Pedro, empezó a operar con los diferentes discípulos que tenía y empezó a instruirlos y empezó a decirles, hombres de poca fe, y los mandaba a hacer determinados trabajos y oficios para que ellos empezaran a creer en la palabra de Dios, empezaran a ver la obra que el Señor iba a empezar a hacer a través de ellos, porque Él quería libertar a la humanidad. Él quiere volvernos a los tiempos antiguos, volvernos como en el huerto del Edén, que todo era sanidad, que todo era libertad, en plena comunión con el Señor, que el Señor era quien realmente traía libertad y sanidad en Adán y en Eva. El Señor está obrando de esta manera porque quiere cambiarnos. El Señor necesita que al menos dos hagan eso. Dos, una persona que logre moverse en el Señor de esa manera, mueve y cambia una ciudad. ¿O me equivoco? ¿La palabra no lo explica? La palabra lo explica muchas veces. A través de pocos hombres trajo libertad sobre el pueblo de Israel cuando iba a ser oprimido. Pero es una relación en el Señor y eso no lo encontramos en los libros. Eso no está en los libros. Eso se lo reservó el Señor para tener una relación exclusiva con Él. Conmigo vas a lograr alcanzar esto. Y si caminas conmigo vas a saber que yo existo, que yo vivo, que yo soy real, de que la historia no muestra lo que yo soy. Yo soy más que eso, porque el Señor es más que eso. En los libros podemos leer todo de Dios, pero esto se queda limitado frente a lo que Dios es. Dios es más que eso. Entonces el Señor quiere empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Cuesta un montón, ¿sí? Y estoy aquí parado porque creo, y estoy empezando a creer, y quiero empezar a creer para que la obra de Dios empiece a manifestar. Porque de Egipto, así como lo decía el ministro Sotelo, con todas esas obras maravillosas que el Señor hizo, no todos creían en el Señor. Llegó Moisés al monte Sinaí, colocaron unas instrucciones, él subió, estuvo 40 días allá, y cuando y en ese proceso llegó el Señor y dijo, baja porque el pueblo empezó a hacer sus cosas y se alejó de mí. O sea que no todos amaban al Señor. Y en la congregación, pues hay que ser realistas, no todos aman al Señor.
¿sí? Este pueblo de labios me honra, ¿sí? Este pueblo de labios me venera, se arrodillan, suplican, lloran, saltan, pero el corazón de ellos está lejos, pero lejos de Dios. Amén. Entonces el Señor quiere traer cambios en nuestras vidas, de empezar a movernos como Él quiere. Por eso el Señor llevaba esta enseñanza, la dio el ministro Carlos Barrera, ¿sí? En ese entonces yo le hice una pregunta allá y fue la pregunta con la que empecé aquí, ¿sí? Entonces llegó Dios y acá se movió y como que le trajo de nuevo esa pregunta y acá le empezó a hacer sus comentarios en torno al tema y llegamos y yo llegué, digamos, que a esta conclusión porque el Señor a mí me dio la respuesta, porque yo me había subido a orar dudando, ¿sí? Pero yo tengo un Dios poderoso, ¿no? Que Dios coloca palabra en nuestros labios, ¿o no? ¿No lo creemos? ¿Sí lo creemos? Entonces cuando el Señor nos coloque acá arriba vamos a orar con convicción, sin miedo. ¿Seguro? Dejemos eso en manos más bien del Señor y que el Señor se encargue de orar de una forma especial. Amén. Entonces el Señor quiere levantar un ejército diferente. Él con 50 hace muchos en Sudamérica. Él con 1 hace mucho en la ciudad. Pero quiere que empecemos a creerle a Él, de lo que su palabra dice, de lo que Él dice realmente es, porque si no, no creamos en Dios y hagamos lo que queramos. Volvámonos al mundo, ¿sí? Volvámonos a la universidad y llenémonos de conocimiento y consiguémonos y los doctorados y los PhDs y excelente, y manejamos nuestra vida como nosotros queremos y alcanzamos nuestros sueños, no los de Dios, los nuestros. Amén. Pero el Señor quiere establecer lo de Él en nosotros. Yo no estoy diciendo de que eso sea malo, no, es bueno. Que la persona se capacite, que se forme, es bueno. Yo no estoy en contra de eso, pero siempre, pasamos a la otra diapositiva, ministro Carlos, qué pena. ¿Sí? Teniendo en cuenta las instrucciones del Señor. Amén. Daniel pudo en cierta medida trastornar imperios. Estuvo en el imperio babilónico a través de lo que el Señor le decía, porque Daniel, mis respetos con Daniel, porque Daniel era realmente una persona muy humillada. Señor Nabucodonosor, yo no tengo la respuesta. De su sueño yo no tengo la capacidad. Y habemos muchos cristianos que porque nos conocemos algunos versos, entonces nosotros ya estamos capacitados. Ya nosotros podemos ir a trastornar y cambiar el mundo y cambiar las almas. Porque hay muchos. Se han dejado influenciar por su alma. Amén. Y este se agachaba y se humillaba. Yo no te puedo dar la respuesta, pero el Dios que yo te tengo sí lo puede hacer. Y te va a dar la respuesta, Nabucodonosor, acerca de tu sueño. Y trajo libertad sobre muchos. Amén. Después siguió otro, el rey Darío. ¿Cómo operó con él? ¿A quién consultaba Darío? Primero iba con los suyos, con los de su séquito y toda esa cuestión. Pero a lo último él sabía y comprendía de que en Daniel había un espíritu diferente. Él quiere colocar eso en nosotros. Y es creer en Él. Por eso el Señor nos lleva a todo eso. Amén. Las cosas, bueno, la gloria es para Dios. Y a mí me cuesta porque uno como que en ocasiones predica contra sí mismo, ¿no? Y a uno le duele mucho más porque si uno está acá arriba tiene que manifestar eso. Amén. Entonces, sigamos. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se había revelado. Cuando Dios creó el universo, ¿lo creó de algún modelo? ¿Había un modelo previo al cual Él llegó? No. Entonces, esa es la naturaleza de los hijos de Dios. Esa es la esencia. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Entonces, nos tenemos que empezar a mover así. ¿Sí? Para mí en ocasiones es contradictorio. Uno ve a la ministra María y uno dice, ¿se levantará? ¿Se recuperará? ¿Quién dice que sí? Ahí está.
Ahí está el asunto. Ahí está el asunto porque el Señor tiene que empezar a circuncidarnos, empezar a cambiar. Y eso es en relación con Dios. Amén. En el verso 6 dice, pero sin fe obediente es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que da su recompensa a los que le buscan. Amén. Bueno, entonces pasamos al otro versículo. Entonces ahorita vamos a Deuteronomio 11, al verso 12. Y ese capítulo tiene como título lo que Dios exige, si no estoy mal. ¿Sí? Esta situación pasó, así como les venía comentando, cuando el pueblo se desenfrenó porque Moisés no venía. ¿En quién ellos tenían la confianza? ¿En Dios o en Moisés? En Moisés. ¿Ellos llegaron a conocer a Dios? No. Muchos no, unos pocos sí. Amén. Y caminaban aparentemente con Dios. Y la nube estaba ahí, ¿o no? Amén. Hubieron 3 días de oscuridad y en ellos no hubo oscuridad. Y murieron todos los primogénitos egipcios y no murió ninguno de los seres queridos de los israelitas. Y no conocían de Dios. Y lo más sorprendente de todo es que Dios se sigue moviendo en el mundo porque el Espíritu Santo se sigue moviendo. Y hay muchos en la humanidad que no lo conocen. Y habemos muchos cristianos que apenas estamos empezando a conocerlo. Y hay otros que no. Entonces con el Señor es relación. Es relación. Es como cuando uno está con su mejor amigo, para arriba y para abajo. Con el Señor es en esa situación que hay que moverse. El Señor nos lleva a eso. Y la única manera de poder tener fe es caminando con Él. ¿Cierto, ministro Absalón? Es caminando con el Señor. Porque así debe de ser. Porque el Señor quiere cambiarnos. Quiere cambiar la vida que llevamos, la quiere transformar para Él poder establecer lo suyo en nuestras vidas, porque aquí hay sacerdotes. ¿Sí? Apocalipsis hablaba en uno de sus versículos de reyes y de sacerdotes en la Reina Valera, pero hay otras traducciones que habla un reino de sacerdotes. Y los sacerdotes están en la presencia de Dios y en cierta medida el Señor a través de ellos es que administra el pueblo. O sea que a su vez también ejercen el reinado, autoridad como reyes. Amén. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Vayamos al verso 12, Deuteronomio 11:12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Dios de ti? Amén. Pero este pueblo aparentemente creía en Dios. Por eso él no hizo la pregunta si creían o no creían en Dios. Porque él decía, Dios ya suponía de que todos sabían de él, porque él aparentemente estaba caminando con ellos. Y digo aparentemente porque muchos no estaban caminando con Dios, pero Dios siempre estuvo ahí. Entonces él no les preguntó, ¿ustedes creen en mí? Porque él ya daba por sentado de que por lo menos sabían que él existía. Lo que pasa es que no querían caminar con él. ¿Qué pide Dios de ti? Sino que temas a Dios. Y es ahí donde viene lo que el ministro acaba de complementar. Primero hay que creer que Él existe. Y al creer que Él existe y comprender que Él es el Todopoderoso, que Él es el Omnipotente, que Él es el que restaura, que Él es el que sana, que Él es el que liberta. Amén. Es que Él empieza a colocarnos esto en nuestros corazones. Si crees que Él existe, témele. Por lo menos, respétame. Yo estoy ahí, ¿por qué no me respetas? ¿Por qué estás haciendo cosas contrarias a mi voluntad? ¿Por qué no me respetas? Por lo menos respétame, por lo menos reconoce que yo existo. Por lo menos, así como nos pasa a nosotros, que nos montamos en el mío y se monta un sinnúmero de personas, pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro y las demás personas, pero las respetamos. Para muchos de nosotros de pronto no nos importa la vida de las otras personas, o nos da lo mismo. ¿Por qué? Pues hay que hablar con sinceridad. Vamos a decir que aquí pues nos sentamos, llegamos al mío y empezamos a saludar a todo mundo de forma agradable. ¿Sí?
Porque nosotros vamos a nuestros asuntos en ocasiones y nos olvidamos de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Amén. Entonces, si sabes que por lo menos existo, teme. Que por ahí empezamos a entendernos. ¿Sí? Respétame. ¿Sí? Que andes en todos sus caminos. Y la única manera de caminar en los caminos del Señor es estando en relación con Dios. No hay otra manera. ¿Sí? Aquí hay sentados apóstoles, aquí hay sentados profetas, aquí hay sentados evangelistas, aquí hay sentados pastores, aquí hay sentados maestros. Lo creo porque la palabra lo dice, yo no lo digo. Aquí están sentados. El Señor quiere que ese ministerio que puso en cada uno de nosotros lo podamos desarrollar. Porque el Señor va a demandar ese trabajo, esa función que tenemos definida en el Señor. Y nos dio dones en el Espíritu, amén. Y Dios puso las capacidades físicas en nosotros para que lo pudiéramos ejercer, amén. Entonces, que andemos en todos sus caminos. Y cuando empezamos a caminar con el Señor, pues ¿quién no se va a enamorar del Señor? ¿Quién no se va a enamorar del Señor? Entonces, no lo coloca de primero porque Él sabe de que no es fácil. Amén. Y es cosa de Dios. No es fácil. Amar a Dios no es fácil porque con nuestra manera de proceder, nuestra manera de pensar, es difícil. Nosotros venimos con cargas ancestrales milenarias. Bueno, aquí no, eso ya se cortó en el nombre del Señor. Pero para muchas personas en el mundo sí. ¿Sí? Que terminan con el caminado del papá y que ¿por qué me gusta esto? Si yo ni siquiera lo he pensado. ¿Por qué me gusta inclinarme tanto hacia lo oculto? ¿Qué es lo que me lleva allá? Pregúntele a los ancestros y se va a dar cuenta por qué. Porque si se mueven en el asunto de la brujería y la hechicería, esos espíritus inmundos los están acosando, van a estar ahí, porque se abrió puerta y eso va pasando de generación en generación, es un decreto, pero eso hay que romperlo en el Señor, amén. Y no solamente eso, sino muchas otras cosas. Ese es un ejemplo de muchas cosas, que eso incluye vicios, adicciones, un poco de cosas, amén. Lo de la droga, mejor dicho, muchas cosas. Sigamos leyendo. Entonces, después de que lo amamos de verdad, amén, mire que es un proceso, ¿sí? Y vuelvo a repetir, vea, esto no se obtiene con libros. No se obtiene con libros. Si ustedes creen que leyéndose, tener una biblioteca inmensa de libros, están equivocados. Porque en muchas ocasiones, eso en vez de acercarlo a Dios, lo aleja. Y fuera de eso lo limita a Dios, ese conjunto de conceptos que se empiezan a concebir. ¿Sí? El Señor permitió que se empezase a desarrollar eso, era para que aprendiéramos a tener una relación con Él. Porque en el Señor se van a hacer cosas mayores a las que aparecen en la Biblia. El Señor lo declara, pero eso es en relación con Él. Y yo lo digo porque digo que va contra lo que yo vivo y contra mis pensamientos, porque el Señor dice, te tienes que colocar en la línea. ¿Crees que yo existo? ¿Crees? ¿Crees en lo que yo digo? ¿Crees en esto? Esto es palabra. Por ahí decían que hasta esta palabra respira. Dicen que respira. ¿Ustedes creen? Porque es espíritu. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Qué dice el ministro Sotelo? ¿Lo cree? Miren el poder de esto. Miren el poder de esto. Lo que pasa es que nosotros no lo logramos concebir porque en muchas ocasiones nos ha faltado relación con Dios. Amén. Bueno, ¿qué dice el ministro Luciano? Les quiero compartir de una manera muy breve para no interrumpir la prédica. Eso fue después del segundo ayuno, en esa semana. Estaba llorando, si mal no estoy, el lunes. Y empezamos a orar con mi esposa y bueno, ya pues de pronto el tiempo me estaba como afanando pues para comenzar pues mis labores de trabajo.
y ya como a colocarle freno a la oración, y yo veía que no podía. Cuando en un momento a otro, iglesia, yo le abro mi corazón y de pronto me suena un poco vergonzoso, me da pena, pero quiero compartirlos como para edificación. Amén, amén. Y empezó el Espíritu a fluir y empecé yo a hablar, pero yo sabía que no era yo. O sea, yo estaba consciente que ya no era yo. Cuando empiezo a decir estas palabras, le decía yo, Padre, perdóname porque he confiado en las fuerzas de mis manos y en la gracia mía. Perdóname porque he amado mi carrera, pues tú me la diste y tú sabes cuánto amo mi trabajo porque tú me lo has dado. Amén. Pero perdóname si he depositado la confianza en las fuerzas que tú me das y en las gracias que tú colocas en mí. Perdóname si yo he sido rebelde. Y les cuento y otras cosas que el Señor habló, pero hasta aquí les cuento. Y les cuento, iglesia, que es una sensación que es indescriptible porque es algo que yo le decía a mi esposa, yo siempre en donde estoy, si me dan la gracia a mí, yo siempre digo gracias al Señor, gracias a Dios. Pero dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Yahweh es el único que conoce lo que hay dentro de uno. Y yo decía, gracias Señor porque me has descargado esto y me has puesto, le decía al Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo porque me llevaste a reconciliar con el Padre, porque yo tenía tal vez esa confianza, decía yo, gracias a Dios, pero de todas maneras seguía yo confiando en esa capacidad que me ha dado el Señor, porque les voy a contar algo, cuando recién comencé a estudiar publicidad, una vez estábamos en cafetería con todos mis amigos, y empezamos a hablar en el primer semestre y me dijeron, bueno, ¿y a vos quién te paga la carrera? Y dije yo así, literalmente dije, ya está paga, Dios ya se encargó de eso. Y nunca supe que era ver un semestre, nunca supe que era hacer un crédito, no lo digo por altivez, nunca supe que era que me faltara nada, nunca supe eso. Pero sé que era Yahweh el que me respaldaba. Entonces les quería compartir eso porque los ayunos, el Señor está haciendo muchas cosas y el Señor me traía a mí, no quiero hablar a nivel general, sino a mí, de limpiarme y despojarme de muchas cosas, orgullo, altivez, arrogancia, que uno a veces cree que uno es sumiso y que uno está obediente, sí, uno puede estar obediente y si la pastora te dice algo, sí, uno correr, sí, pero es que el conjunto, o sea, el ser sujeto va más allá de obedecer, sino es obedecerlo con agrado, que si te dicen, mueve esto, no preguntes, sino móvelo porque la autoridad lo dijo y así se va a hacer porque no es esa persona, sino que Yahweh lo manda, uno lo aplica y viene la bendición, sencillo, una fórmula sencilla que el Señor me la está enseñando y que Él a mí en eso, yo sé que el Espíritu Santo me llevó a reconciliarme con el Padre en esa área. Y yo le decía, Padre, y terminó la oración. Pasó lo que le acabé de contar. A la media hora empezó a sonarme el teléfono de una cliente que hace rato perdía 2 meses y yo la llamaba, ¿qué pasa? No, mi hijo, tranquilo, usted sabe que... Y empezaron, esa cliente, otro cliente. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Que no te pase como los apóstoles, que se fueron contentos, que se volvieron contentos hacia el Maestro porque estaban echando demonios. No te preocupes por eso que yo te voy a dar mucho más. ¿Y sabe qué me tiene el Señor orando? Me dice, en las oraciones me coloca el Señor a mí, que mi corazón no se vaya a envanecer por lo que va a hacer conmigo, y yo sé que lo va a hacer con la iglesia y con la familia de esta iglesia, pero yo le dije, yo siempre le he estado diciendo, Yahweh, que mi corazón no se vaya a apartar por lo que tú has hecho, que mi corazón no se vaya a apartar, Señor, porque si va a hacer eso, yo no quiero eso. Yo les digo a más iglesia, yo sé que el Señor va a traer demasiada lluvia de bendiciones espiritual y materiales, pero yo le digo a Yahweh, yo no quiero apartarme de ti, ni quiero perder la subida ante ti. Amén. Porque yo sé, yo me conozco que lo que viene y lo que el Señor me dio en un sueño, lo que viene es tremendo. Eso humanamente nadie lo va a aguantar. El único que lo puede aguantar en esa tribulación va a ser
la persona que esté prendida al Espíritu Santo. Bueno, va a complementar el ministro Harold. Amén. Bueno, entonces se está colocando interactivo y eso es lo que se quiere. El Señor quiere que realmente empecemos a caminar como Él quiere. Él no quiere vernos con las caras tristes, Él no nos quiere ver con las caras largas, Él no nos quiere ver incapacitados, estamos en la casa angustiados, acongojados, enfermos, malhumorados. Nos quiere ver diferentes. Somos hijos de Dios, pero Él tiene que cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar. Quiere tomar nuestra alma y acomodarla a lo que Él quiere en el Espíritu. Él quiere hacer cosas bonitas. Y Él ha visto que aquí hay un pueblo que en cierta medida hay algo que en ellos se puede rescatar. Y con ellos se puede trabajar de una forma especial. Amén. Ministro, bien pueda, ministro Harold. Buenas noches. Quiero contarles algo, hermanos. En estos días estaba en un sitio con una reunión de unos pastores y se acercó un pastor y me dijo, a propósito, algo que tú tocabas ahora, ministro Gustavo. Sí, sí. Alguien se acercó y me dijo, yo te conozco a vos, vos sos muy público. Entonces yo me sonreí, pero no le entendí. Y me dijo, cuando tú estabas en la universidad, en la decanatura, nosotros los estudiantes decíamos, Harold va a ser el rector próximo de la Santiago. Entonces los estudiantes apoyamos a que Harold llegue a la rectoría. ¿Qué te pasó? Entonces yo me sonreí y le dije, es que si Dios me hubiese permitido en mi fuerza ser el rector de la Santiago, yo no estaría hoy sirviendo al Señor como lo estoy sirviendo. Entonces fue un hecho que Dios me impidió y me colocó una barrera para que yo no fuera el rector de la Santiago porque Él me necesitaba para otras cosas en su reino. Y entonces había allí un amigo secular y me dijo, ¿dónde estás trabajando ahora? Le dije, estoy trabajando en una empresa multinacional, internacionalísima. Me dijo, ¿cuál? Él se imaginó, ministro Gustavo, que era una empresa americana, una empresa francesa, claro, una empresa china que están ahora metidas en la economía. Me dijo, ¿cómo se llama la empresa? Le dije, el reino de Dios. Así se llama la empresa en que estoy trabajando ahora. Y David, tú decías ahora en Hebreos algo que me simpatiza. Fe y se cree. Abraham creyó por fe. Y Dios le dio una orden a Abraham, vete de esta tierra, vete de tu parentela. Entonces, Abraham primero tuvo fe, creyó esa voz y luego creyó. Y además de creer, lo leía el ministro ahora en Hebreos, obedeció. Entonces, no sé si tú los ibas a leer ahora. Miren, Hebreos 11:13 dice, gracias, si obedecieras cuidadosamente a mis mandatos, que yo les prescribo hoy, amando a Yahweh, su Elohim, y sirviéndole con todo tu corazón y con toda tu alma. Tú hablabas del corazón y de la alma, o sea que esa obediencia, esa fe, hay que sembrarla en el corazón y en el alma. O sea, hermanos, en la razón y en la parte espiritual que nos concierne. Porque nuestra razón a veces es terca, y Dios nos quiere para una cosa y nosotros nos vamos por otro lado. Entonces hay que sembrarla en la razón, en el pensamiento, en nuestro discernimiento, que a veces creemos que es de Dios, pero no, es nuestro. Y fíjense, hermano, lo que dice Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Y dice Samuel dijo, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Yahweh. Te está haciendo una pregunta. ¿Se complace tanto Yahweh con tus holocaustos si no has cambiado tu mente, si no has cambiado tu entendimiento y lo has metido en los caminos de Dios? ¿Se complace Yahweh de eso? No, claro, gracias. Ciertamente. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que sí? Entonces miren. Porque sí, ellos sí se complacían en eso. Obvio, sí. ¿Y cuántos carneros y cuántas ovejas sacrificó Salomón por Dios? ¿Cuántas? Y la pregunta que venía haciendo para que ya continúe el ministro Julio es, yo les aseguro que todos los corderos del mundo no van a agradar al Señor si todos se sacrificasen en el mismo tiempo. Es imposible. Amén. Bien pueda, ministro, y acabamos de complementar ahorita con el resto para que... Sí, dice,
Continúa. Ciertamente el obedecer, ¿qué dice? Es que mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Ojo, esto y el prestar atención a la grosura de los carneros. Los del mundo, hermanos, hacen un riego, ¿lo han visto? Y le ponen toda la refe del mundo a ese riego. Y nosotros, yo el primero, a veces le encomendamos algo a Dios y nos da desánimo y parece que perdiéramos la fe. Y los del mundo a ese riego, que podría aquí significar, excúseme la comparación, un carnero, le ponen más fe a ese riego que nosotros al Yahweh de los ejércitos, que es el que nos acompaña y está con nosotros. Y entonces somos, como decía ahora el ministro, como Israel, como el pueblo, con una fe indeleble. Vieron las maravillas de Dios, pero dudaban. Parece ser que estaba pensando ellos como con el estómago, en vez de pensar con la... No, y pensaban con el estómago sin duda alguna, porque ellos estaban buscando un Dios que supliera su necesidad inmediata y ya después hacemos lo que nosotros queremos. Y finalizo aquí, ministro. Miren, me decía mi judío, cuando ustedes se suban al altar o a la tarima a predicar, decía él, Dios no quiere actos histriónicos, puestas en escena, me decía él, como los realities. Los espectáculos, sí. Sí. Porque Dios cuando te escucha predicar no te come cuento, Dios no te va a decir, uy, me ericé. Dios no te va a decir eso porque Él está viendo tu corazón. Tu corazón. Entonces Dios jamás, decía el judío, Él no te va a decir, uy, me ericé. No, Señor. Vos estás predicando y Dios está diciendo, este está predicando en sus fuerzas. No con mi espíritu. Y Dios hace esa diferencia. Pero hay que empezar a tener discernimiento porque hay mucho predicador y sale por la televisión, aleluya, llena estadios. Venga, el ministro Omar y después bueno, pasamos vamos a leer esto mientras tanto, apagamos la lucecita para que ya empecemos a... Bueno, ministro Omar, porque quiero que lleguemos a una conclusión definitiva en torno a este aspecto, ¿amén? 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 Para que empecemos a encasillarnos, porque podríamos hablar de Pentecostés largo y extenso, demasiado, pero si ustedes no tienen fe obediente en el Señor no sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada que ustedes se lean la Biblia al derecho y al revés y no tengan fe, no sirve de nada, no sirve de nada, entonces es fundamental empezar a creerle a Dios de corazón y de verdad. Bueno, ministro Omar, ¿quién puede dar? Gloria a Dios. En primera instancia le doy la gloria a Dios, Gustavo, por verte en el púlpito. La gloria es de Dios. El que está ministrando aquí es el Espíritu Santo, ¿no? Esta Gustavo, es la primera vez que... Entre menos se vea, amén, así es. Gustavo hace mejor el trabajo. Amén, amén. Menos se vea. Quiero darle la gloria a Dios por eso, por supuesto. Y en segunda instancia... hay que tener claro, y en eso siento que el Señor ha acertado con lo que acabaste de decir, Gustavo, cuando hablabas de la fe. Y es que hay que tener claro algo, y desmenuzando, usando un término tuyo, vamos nuevamente al libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, cuando dice, pero sin emuná, sin confianza, sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan, y que ha pasado aún al interior de las iglesias cristianas. Y es que a la gente se le ha venido enseñando a tener fe, no en Dios, no. A tener fe en la fe. Eso es lo que se ha denominado una superfe. Eso es una aberración espiritual que se ha metido sigilosamente en las iglesias cristianas, que han hecho coalición consciente o inconscientemente con la metafísica. Esa fe que dice, yo declaro, yo decreto, yo digo, y como yo lo digo, entonces Dios está obligado a hacerlo. El superhombre. Exacto. Y el positivismo. Eso es. Y no hay fe. La famosa declaración positiva. Como yo lo declaro, el universo tiene que alinearse a mi declaración y yo tengo que hacerlo. Entonces, Dios está diciendo aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, a la gente le enseñan a tener fe en que su fe le va a sanar. Entonces, cuando van donde el brujo,
a quejarse porque el brujo les había dicho, no, es que tiene que tener fe para que esa mujer se enamore de usted. Y si usted va al otro día a pedir garantía porque el producto no cumplió con el propósito, No el tuvo servicio, vea señora bruja, ¿qué pasa que esta mujer todavía me rechaza? No es que usted no tuvo fe. No tuvo fe. Pero entonces, ¿qué está diciendo Dios? Es que Dios no está diciendo que usted tenga fe en la fe. Dios está diciendo, tenga fe en que yo, o sea, Dios, Amén. tenga fe en que Amén. yo Amén. lo voy a hacer. Por Entonces ahí a la es. gente se le ha enseñado es que debe tener la suficiente fe para que entienda que en mí es que usted va a lograr lo que quiere. Entonces hay que tener cuidado en eso, y ahí siento, Gustavo, que tú acertaste en el Señor al decir que es Señor, imposible el Señor. que los hombres agraden a Dios si llegan a Él con una fe que no sea obediente. Así es que tiene que ir cogida de la mano. El Señor quiere eso. Ya después Pentecostés se va a desarrollar. Ya después de tener esa convicción en el Señor, va a haber un perfecto derramamiento del Espíritu Santo como el Señor lo quiere. Pero Él quiere primero empezar a limpiarnos, a colocar las cosas en su lugar. ¿Sí? No, es que yo creo y estoy convencido. ¿En quién? ¿En yo mismo? ¿Amén? Bueno, entonces sigamos avanzando porque quiero que lleguemos a un punto. La ministra Eli, qué pena, haciendo ejercicios. En el verso 13, que guarden los mandatos de Dios. Bueno, al amarlo ya le vamos a servir con agrado. Amén, porque es un proceso. Si tú no amas a Dios, le vas a servir y le vas a servir de mala gana. Está definido. Si tú no amas el trabajo que haces, lo vas a hacer de mala gana. Amén. Sigamos leyendo. Que guardes los mandatos, ya no van a ser carga. ¿Sí? Va a ser con gozo. Y uno sabe que es medicina a nuestros huesos y a nuestra alma. Y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí era donde quería llegar, el 14. He aquí, de Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. El 15, subrayado, ya para que los cantores pues suban acá, esta tardecita. Solamente de tus padres se agradó Dios para amarlos. ¿De quiénes? ¿De cuáles padres? ¿De los que salieron de Egipto? ¿De quiénes? ¿Estamos entendiendo por qué? Fe obediente en el Señor. Aquí no se está generalizando todo el pueblo de Israel. No. Es un rebaño pequeño. No son todos. Y se caracterizaron por creer en el Señor, por tener fe, obediente en lo que el Señor decía. Abraham, Dios le habló y él creyó. Y le fue contado por justicia. Amén. Todo en el Señor. Solamente de tus padres se agradó Dios para amarlos. Y escogió su descendencia. ¿Qué descendencia? ¿Qué descendencia? Amén. Los que tenemos fe obediente en el Señor. Amén. Porque, bueno, sigamos leyendo ya para no meternos en otros asuntos. Y escogió su descendencia después de ellos a ustedes. Está en rojo, ¿no? A ustedes los escogió Dios. Amén. Y a eso el Señor viene a través del Espíritu, a decirme y a decirle a ustedes, a cada uno de ustedes, porque son sacerdotes para el Señor. Son real sacerdocio, alta realeza, ¿sí? Una raza diferente, lo son, porque piensan como el Señor quiere que se piense, amén. De entre todos los pueblos como en este día, amén. Entonces, confirma y remata. No, volvamos al anterior. Circuncidan pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz. Amén. Amén. Entonces, corto, pero bien pueda, ministro Sotelo, pero el plan es de que sea sustancioso. Venga, no, primero el ministro y complementamos con, qué pena, ministro Sotelo. Entonces el Señor quiere empezar a ver algo diferente. El Señor quiere ver revolución. Amén. Revolución en el Señor.
Personas que se sujetan a lo que el Señor dice que se haga y eso trastorna el mundo, trastorna la ciudad, trastorna imperios. Si Daniel lo pudo hacer, ¿por qué no uno de ustedes? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no uno de nosotros? ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Habrá incredulidad en nosotros? ¿Será que nos sentimos tan chiquitos o tan bajos, con baja autoestima, que no puede el Señor hacer eso en nosotros? ¿Será? Amén. Confianza en el Señor. Amén. Bueno, ministro. Buenas noches. Amén. ¿Qué quiere Jehová de nosotros? Venga, usted. Eso está claramente y repetitivamente escrito en las Sagradas Escrituras. Aquí está consignado todo, absolutamente todo lo que Dios, lo que Jehová espera de nosotros. Que Él ya lo hizo, ya lo escribió, ya lo estatuyó. Ahora, ¿qué falta? Que nosotros vamos a la fuente donde está todo lo que Él quiere que hagamos. Por eso es importantísimo, fundamental, que nosotros seamos unos asiduos consumidores, no lectores, consumidores de las Sagradas Escrituras. No digo lectores porque la Biblia no se puede leer como se lee cualquier otro libro. No. Digo consumidores porque en alguna parte de las Sagradas Escrituras dice que nosotros debemos de comernos el rollo, comernos el libro y pedirle al Espíritu Santo que como el alimento que nos comemos lo digeramos y se nos vaya no a la sangre como un pedazo de carne, sino que se vaya a nuestro espíritu, amén, a nuestra alma. Y luego viene la decisión nuestra, esa decisión nuestra de hacer lo que leímos y lo que aprendemos se manifiesta básicamente en dos ramas. Primero se llama el sometimiento. El sometimiento es hacer las cosas, gústenme o no me gusten, pero de todas maneras eso le agrada al Padre. Y la otra rama es la obediencia. La obediencia es cuando yo hago las cosas con agrado, con gozo, y eso le gusta mucho más al Padre. Pero ambas cosas son fundamentales que estén acarameladas, por decir algo, con la fe. Y eso, todo eso, solamente lo podemos lograr cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso tan importante de esas últimas palabras que dijo el maestro cuando se iba, y dijo, yo me voy, pero les mando el Consolador. Él es el que nos va a enseñar clara y específicamente todo lo que hay aquí, todo lo que Jehová quiere, aspira y espera de nosotros. Entonces, redondeando, es en las Sagradas Escrituras donde encontramos todo lo que el Padre espera de nosotros. Y es en el Espíritu Santo que encontramos el ayudador para hacer lo que Dios espera de nosotros. Amén, amén, porque solo no podemos, amén. Bueno, ministro Sotelo. Bueno, lo importante es de que la esencia haya quedado y veo y noto que quedó y damos gloria a Dios por eso, porque para eso uno está aquí. No para que me vean a mí, no para que digan, no, Gustavo es un excelente expositor. Oh, mentira del diablo. Aquí lo que yo quiero es de que el Señor se vea ministrando y obrando. Ese es mi deseo ferviente para que Dios levante a sus sacerdotes, a sus sacerdotisas, levante una raza diferente. Estoy convencido de eso. Soy fiel convencido de eso. Amén. Creo en eso. El Señor lo va a hacer. Ministro Sotelo. Gloria a Dios. Ya como la última, ¿no? Como dijo el pastor Omar, que la gloria sea para el Rey. Amén, amén, así es. Por levantar ministros para que vayan llevando la palabra de esta manera amena y que la gente vaya entendiendo. Hay dos conceptos para no extendernos y que pueda proseguir, ¿no? Hay dos pensamientos entre el cristianismo dentro de las congregaciones, no dentro de las iglesias, sino dentro de las congregaciones, porque en las escrituras se hablan de congregaciones y no de iglesias, porque si ustedes investigan el significado de iglesia es totalmente diferente. Tampoco me voy a extender con el asunto de la fe, porque fe es el nombre de una diosa griega y en las escrituras te hablan de una confianza. Hay una porción en las escrituras que en hebreo se dice Shema, que significa oír para obedecer.
¿Por qué pasan estas cosas dentro de las personas, dentro del cristianismo, en las congregaciones? Porque resulta de que esas personas que estuvieron antiguamente en el sistema religioso, se vinieron a las congregaciones con ese sistema religioso y no hubo una conversión. El Señor nos está llamando a una conversión, no a un cristianismo, porque el cristianismo viene del sistema religioso y el profeta Jeremías mucho tiempo atrás decía, y está plasmado en las Escrituras, dice, ciertamente hemos heredado engaño. Desde antes, desde que cayó el primer hombre, Adán, recibimos un engaño de Hasatán. Y siempre y ahora en los posteriores tiempos hay más engaño porque las Escrituras dicen que se levantarán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores y los vemos dentro de estos templos hablando sobre la prosperidad. ¿Por qué se dice de que si nosotros no confiamos? Y dentro de las congregaciones hay personas que confían. Los cristianos confían porque ellos confían en ese Dios de ellos, hechos de piedra y de palo, que el Señor ya lo dijo. Porque hay un poco remanente que son convertidos y esas personas son las que son espiritualmente bendecidas, porque nos están vendiendo y se está vendiendo dentro de los altares una prosperidad, y la prosperidad tiene que ser espiritual. Cuando usted prospera espiritualmente, deje que las añadiduras vengan y tú recibirás todo. Primero prosperamos en el Señor. Una vez tomé, porque quería desahogarme, tomé un CD del apóstol y estaba escuchando sobre el asunto del nacimiento de Mashiach, de Jesús, el Cristo. Y él en su alocución decía, si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo de gloria, cuando tú decías, Gustavo, que en los libros y todo eso, cuando se perdió ese 100%, esa capacidad, cuando hubo el diluvio universal, que el ser humano perdió esa capacidad y la sabiduría y la inteligencia y todo está plasmado en los libros, el apóstol decía, si no tienes esa relación con el Espíritu Santo de gloria, lee. ¿Por qué? Porque dentro de la lectura te vas haciendo más y más capacitado y el Espíritu Santo de gloria te va a mostrar qué es y qué no es. Entonces no podemos tampoco desechar que leemos y nos vamos capacitando. ¿Para qué? Porque es que cuando ya el Espíritu Santo de gloria mora en ti, entonces ya es esa persona, ella te va a decir qué es y qué no es. Entonces tenemos que evitar esos conceptos porque hay personas que hablamos de que el cristiano. Entonces esa persona que es cristiana se salió de la iglesia tradicional para venir a esconderse aquí porque le dio vergüenza de que ellos están siendo delatados y siguen con su mismo cristianismo. Convertámonos al Señor porque eso es lo que pide Él. La confianza es, ¿por qué confío yo en el Señor? Porque es que yo tengo que oírlo a Él. Eso es lo que está pasando dentro de los altares. Se sube un hombre y por lo que Dios le dio a ese hombre esa capacidad y ese hombre se apartó del Señor, entonces ya confiamos en el predicador. Entonces nuestra confianza está puesta ¿quién? En el predicador y no en el Señor. Les agradezco mucho, sinceramente te felicito y que el Señor te siga levantando para grandes cosas hasta que Cristo Jesús venga. La gloria de nuevo es del Señor, Él va a hacer su obra maravillosa. El Señor nos ha puesto aquí para algo y así como yo voy a estar aquí, ustedes también van a estar. En diferentes lugares, el Señor sabrá a dónde. Y en multitudes, porque eso es lo que quiere hacer el Señor. Ustedes aquí no vienen de balde, ustedes aquí no están de balde, ¿sí? Y tampoco están de silla de forma temporal, igual no lo están porque aquí están en cierta medida sirviéndole al Señor. Vienen a alabar al Señor, le están sirviendo. Entonces el Señor viene haciendo esa obra y el Señor lo va a hacer. Estos ayunos han sido de bendición, porque esto salió de los ayunos. Esto sale de los ayunos. Muchos dicen, ¿para qué ayunar? Sí, no hay necesidad, ¿para qué? Pero mire cómo el Señor responde y Él habla al pueblo. Lo que pasa es que hay muchos que no lo ven y no lo perciben en el momento. No sé si el Señor da la claridad. ¿Listo, pastora? Bueno, ya estamos terminando. Bueno, ¿quién es el que vive? Y a su nombre, y a su pueblo, y todo lo que respire.
Amén, 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 amén. Bueno, entonces nos ponemos en pie, vamos a orar un ratico, porque lo esencial es de que el Señor se haya glorificado de una forma especial, de que Él haya sembrado su palabra. Una frase es más que suficiente para el Señor hacer algo bonito, amén. Bueno, mi Padre eterno, damos gracias por tus misericordias, damos gracias por tu fidelidad, precioso Señor. Damos gracias por la oportunidad que nos has dado en el día de hoy de estar aquí compartiendo este momento contigo. Te bendecimos, te glorificamos, Yahweh, te exaltamos, te honramos, precioso Señor. Estamos aquí fervientemente, bendito Dios, agradecidos por lo que tú haces y con la convicción plena de que la promesa, bendito Dios, aquella promesa, bendito Dios, que se manifestó, bendito Dios, en los tiempos pasados, Señor, en los tiempos antiguos, se van a manifestar en nuestras vidas. Tú conoces nuestra condición, tú conoces nuestra debilidad, tú conoces nuestra incapacidad y por eso tú, Cristo Jesús, al morir en el madero, bendito Dios, al sacrificarte a ti mismo por la humanidad, bendito Dios, nos compraste, bendito Dios, pero nos dejaste al Consolador. Anhelamos tu presencia, amado Espíritu Santo de Dios, en nuestras vidas. Anhelamos tu presencia en nuestros corazones porque eres tú el único ser capaz de poder cambiar nuestra condición, precioso Dios. Eres tú el único ser capaz de darnos a comprender y de comprender la verdadera palabra, de poderla masticar, de poderla digerir, de hacer de que ella en nuestras vidas se haga rema, bendito Dios, y trastorne, bendito Dios, nuestro inconsciente y empiece, bendito Dios, a caminar, bendito Dios, en ti, precioso Señor. Tú eres el eterno, Yahweh. No hay Dios ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra capaz de hacer las obras maravillosas que tú vienes haciendo, bendito Dios, desde el principio y hasta hoy en día. Te damos gracias porque tu mano preciosa no se ha cortado y tú has estado con nosotros, reconociendo de que tú nos has guardado, reconociendo que tú has guardado nuestros familiares, tú has guardado nuestras familias, bendito Dios, y has, bendito Dios, en tu misericordia permitido que podamos entrar, bendito Dios, a tu presencia a través de Cristo Jesús. Tengamos entrada al lugar santísimo, Señor, aquel lugar, bendito Dios, que en un tiempo estuvo cerrado, Santo de Israel, y que tú has abierto, bendito Dios, para que tu pueblo, Señor, pueda llegar a ti, Hachem de los ejércitos. Te honramos, te bendecimos y te glorificamos en esta noche, maravilloso Señor. Clamamos a ti en tu nombre precioso, Yahweh, para que toda obra de las tinieblas, bendito Dios, que quiera impedir de que la palabra que en esta noche se ha dado, bendito Dios, quiera, bendito Dios, dar fruto en nuestras vidas. En tu nombre precioso, Cristo Jesús, lo declaramos derribado y lo declaramos destruido. Declaramos también en tu nombre precioso, Cristo Jesús, que la sangre preciosa de Yahshua Hamashia tiene poder, de que a través de esa preciosa sangre, bendito Dios, caminamos, bendito Dios, apartados para ti, Santo de Israel, en santidad, precioso Señor, en ese proceso diario, Señor. Derriba a nuestros adversarios, quita todo obstáculo que nos impida llegar, bendito Dios, en paz a nuestros hogares. Oramos a ti de todo corazón para que derribes, bendito Dios, todo hombre fuerte, bendito Dios, que quiera moverse, bendito Dios, en nuestro entorno, que quiera impedir, bendito Dios, que tengamos esa perfecta relación contigo, Yahweh. Oramos a ti fervientemente, amado Espíritu Santo de Dios, como la lluvia temprana y como la lluvia tardía, que riegues, bendito Dios, nuestro corazón como tierra, precioso Señor, para que ella empiece a dar fruto, Señor, para que de ella empieces tú a florecer, Yahweh, para que tu palabra empiece a ministrar en nuestras vidas, para que empecemos a caminar conforme a tu voluntad. Oramos a ti, Señor, para que nos lleves en paz a nuestros hogares. Oramos a ti para que te sigas glorificando en nuestras vidas. Seas tú propicio, bendito Dios, a nuestra necesidad y nos lleves, bendito Dios, a caminar por buenos pastos, mi maravilloso Señor. Gracias por tus misericordias. Gracias por lo que has hecho, bendito Dios, en cada uno de mis hermanos, Señor, en mi vida, Yahweh. Y te damos loor, Señor, te damos alabanza, te damos exaltación, precioso Señor, y en tu presencia quedamos, Hachem de los ejércitos. Amén. Bueno, gloria a Dios.